Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y siempre les doy la bienvenida para que juntos nos embarquemos en otro estudio interesante de la Palabra de Dios. En la ocasión anterior nos habíamos quedado en ese sexto sello que cubría los versículos finales del capítulo 6 y también del capítulo 7 del Apocalipsis, donde vimos que el sexto sello en verdad es el cambio universal de este sistema, de esta carne, al mundo espiritual. Todo esto será convertido al mundo espiritual y será la única manera como vamos a ver al Señor retornar a este mundo. Vimos también en ese capítulo 7 que el capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto sello, al final del capítulo 6, y el octavo capítulo, o sea, el séptimo sello que vamos a cubrir hoy en día. El capítulo 7, podemos decir, es el sellamiento en la mente de los elegidos de esas verdades, de esos eventos que tienen que suceder antes que retorne nuestro Señor, y además el sellamiento de los elegidos. Vimos al final de ese capítulo 7 que Juan le preguntó al ángel quién eran estos que habían sobrevivido y pasado a través de la tribulación con la protección de Dios, ¿verdad? Que están vestidos con la ropa blanca, que son los hechos de ellos, porque se han tomado la molestia de hoy en día de querer saber qué es lo que el Padre dice en esta su palabra. Antes de comenzar con el séptimo sello del capítulo 8, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender lo que Él nos quiere decir en estos últimos días. Los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 verdades que tienen que estar grabadas en nuestras mentes para saber qué es lo que sucederá antes que venga nuestro Señor Jesucristo a este mundo a poner orden, a poner disciplina, a dar enseñanza, a rejuvenecer este mundo, podemos decir, en preparación para la edad milenial y la edad eterna. Con esos pensamientos le pedimos entonces al Padre Celestial que bendiga este estudio en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Si le vamos a dar un título a este séptimo sello del capítulo 8, diremos que es Silencio en el cielo y preparación para la séptima trompeta. El séptimo sello marca un punto muy definido y especial que prepara a los 7 ángeles para que empiecen a sonar las 7 trompetas para anunciar que vienen las acciones de Dios sobre este mundo. Cada vez en los tiempos antiguos se usaban las trompetas para anunciar que empezaba un ataque, empezaba una acción, ¿verdad? En este capítulo veremos nuevamente a esos elegidos, aquellos de ustedes que me escuchan. Veremos que desempeñan otra función. Mucha gente, muchos de los elegidos a veces no creen que sus oraciones son escuchadas y son tomadas en consideración, cuando veremos que es lo opuesto. El Padre sabe lo que tú necesitas, como dice Mateo en el capítulo 6. El Padre ya sabe lo que tú necesitas. Lo que Él quiere ver es si tú quieres elevar esa oración al trono de Él. Abremos nuestras Biblias entonces al capítulo 8 del libro del Apocalipsis y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo leo. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Esto es un evento que ocurre en el cielo. ¿Por qué será este silencio? Te pregunto. Ya responderemos a esa pregunta. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Además del silencio, vemos la preparación de esas 7 trompetas en el cielo. 7 trompetas, 7 ángeles. En las lecciones venideras estudiaremos las 7 trompetas en detalle. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Escucha bien, estas son tus oraciones, las oraciones que cuando tú crees que no son elevadas, ¿dónde están esas oraciones? ¿Te acuerdas en el capítulo 6, en el 6º sello? Que muchos de los mártires de Cristo se preguntaban: ¿cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre que perdimos en la tierra a causa de la palabra de Dios? Ellos elevaron una oración, y hoy en día muchos de los elegidos piden al Padre: ¿cuándo viene el fin para que sea vengada la sangre de los santos? Y la respuesta fue: hasta que se cumpla el número de los elegidos, un número perfecto que concluirá con la ejecución de los 2 testigos en la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 11 del Apocalipsis se describe cómo morirán esos últimos 2 testigos para cumplir el número perfecto de los mártires de Cristo. Y se añadió incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Sabes tú? Estas oraciones son juntadas con el incienso para elevarlas al trono del Padre. Acuérdate que aquellos mártires estaban debajo del trono pidiéndole al Padre: ¿Cuándo, Padre, vengarás nuestra sangre? Aquí suben las oraciones, por tanto, son respondidas y elevadas al Padre Celestial y escuchadas una por una para dar venganza a todos aquellos que han muerto y han pedido por la palabra de Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, todas tus oraciones se escuchan. Por eso el Padre, nuestro Señor Jesucristo siempre nos decía: orad pues, orad, porque se acumulan esas oraciones y van enumeradas, ¿me entiendes? O sea que el Padre sabe exactamente cada pedido, cada pensamiento, cada oración de cada individuo que se toma la molestia de querer saber la palabra de Dios y de orar y pedir por fuerza, por ayuda, por paz, por tranquilidad, para que se nos abra el conocimiento de su palabra, para que podamos ser dignos siervos de Dios y de Cristo en estos últimos días. Te pregunto, ¿cómo te está yendo a ti? Te pregunto a ti honestamente, ¿qué crees tú de tus oraciones? ¿Le pides al Padre? No como dicen los charlatanes hoy en día que se tiran por los suelos ahí, pero como dice Mateo, como dice Cristo, en tu aposento privado. Así pides tú. ¿Cómo pides tú? ¿Con las instrucciones de Cristo o con las instrucciones del reverendo que dice que te tiene que echar agua por aquí, que te tienes que tirar por allá, que te tienes que revolver por acá y que te dé un ataque o que te tengan que tocar las manos y caer? ¿Cómo oras tú? Te pregunto.
¿Cómo sabes tú que tus oraciones son escuchadas? Aquí está escrito, hermano. Lo único que tenemos que hacer es leer y saber que el séptimo sello del Apocalipsis, el conocimiento que andamos en nuestra mente, es que las oraciones de los elegidos, de los santos de Cristo, están guardadas en un incensario para ser elevadas a Él. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Escucha atentamente. Una vez que este incensario sube con las oraciones y con el incienso de Dios al trono de Dios, Él se queda con el incienso y con las oraciones. Escucha atentamente. El incensario era como una vasija, ¿me entiendes? Donde se llenaba el incienso en el altar de Dios, ¿me entiendes? Por tanto, se desvacía y se queda Él con las oraciones. Y dice, y lo llenó del fuego del altar. ¿Qué crees tú que es este fuego que está con el Padre en su altar de oro? Hermanos, por una es la verdad de Él, y por otra ese fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29, se nos describe que Dios es un fuego consumidor. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos, te lo digo, antes que empiece a sonar las séptimas trompetas, las 7 trompetas de Dios, primero habrá un silencio de reverencia. Este silencio se traduce a un silencio que existía antes en el templo de Dios en Jerusalén, después que se hacían las plegarias, ¿me entiendes? Después de que se hacía el sacrificio, podemos decir, en el altar, se guardaba media hora de silencio para que los israelitas pudieran orar en silencio al Padre, y había un silencio solemne en el templo, donde lo único que se hacía, se pasaba el incienso representando a las oraciones de los israelitas, de los feligreses, del pueblo de Dios, y ese incienso y ese humo subía representando las oraciones de los santos, subía al Padre, y todo en un silencio solemne, ¿me entiendes? Por eso es que aquí, segundo testigo, es que esas oraciones son elevadas al Padre, ¿me entiendes? Ese silencio, hermanos, creemos que está sucediendo en el cielo, en preparación, escúchame atentamente, ¿verdad? Para que suenen las 7 trompetas del Apocalipsis. En resumen, entonces, ¿qué podemos decir de estos 7 sellos? Hagamos un resumen y una conclusión de los 7 sellos. Sabemos primeramente que son 7 verdades que tienen que estar grabadas en nuestras mentes para saber los eventos que sucederán antes de su venida. Primero, el caballo blanco de Satanás. Vimos en esa lección que ese caballo blanco es un caballo falso, podemos decir, porque en el capítulo 19 del Apocalipsis se representa al verdadero Cristo, y Satanás siempre ha sido un imitador de Cristo. Él viene en un caballo blanco de arriba pretendiendo ser Cristo. Es la primera advertencia que nos da el Señor
cuando Él abre el primer sello. El primero que aparezca es un falso. La palabra ya se describe un arco como arcoíris toxón, que quiere decir una tela barata y falsa. ¿Me entiendes? El segundo caballo, el caballo rojo, representante siempre de que continuará existiendo una forma de socialismo, comunismo, el rojo, el sistema rojo, podemos decir hoy en día vemos Rusia, China y prácticamente 3/4 partes de la población mundial, un sistema en contra de el cristianismo, ¿me entiendes? Los países socialistas, lo rojo representa hoy en día lo que continuará sucediendo es el sistema de Satanás que siempre ha estado en contra del cristianismo. Eso es lo que representa el caballo rojo. El tercer sello, el caballo negro. Vimos que se habla acerca de un hambre universal que existe en el mundo entero, pero no es un hambre de comida, ni de pan, ni de agua, sino que es un hambre espiritual. Amós capítulo 8, versículo 11, vimos que es un hambre de escuchar las palabras de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, entendiendo lo que Él nos quiere decir acerca de los últimos eventos de esta tierra. Los últimos eventos de los últimos días tenemos que saberlos y tenerlos en nuestras mentes. Te pregunto yo a ti, ¿sabes tú? ¿Sabes tú primero que viene un falso a engañar al mundo? Y la mayoría de los cristianos quieren un rapto para ir a adorar, ir a subirse al carruaje de fuego de Satanás cuando venga este. El cuarto sello, el caballo amarillo, el caballo bermejo, representa, el nombre de ese caballo es muerte, ¿verdad? Vimos en Hebreos capítulo 2 versículo 14 que Cristo vino a este mundo a destruir el poder de la muerte, que es Satanás. Es otro nombre, podemos decir, de Satanás. Se menciona una y otra vez en estos sellos de la advertencia de que viene este falso a engañar al mundo, a conquistar las almas de los cristianos y la tuya si tú te dejas, si tú no tienes estas verdades grabadas en tu mente. Hermanos, lo que uno tiene en la frente es la mente. Adentro de la cabeza existe el cerebro que tenemos que usar y discernir y leer la palabra de Dios tal y como está escrita para que sea Él que nos dé su entendimiento. Por eso siempre oramos y le pedimos al Padre que sea Él que nos abra este conocimiento que está escrito. Acuérdate que el mismo ángel en el capítulo 12 de Daniel le dijo a Daniel: cierra ese libro, porque ese conocimiento será hasta el tiempo del final, cuando finalmente se abra el libro y se entenderá lo que está escrito. Y damos gracias al Dios Todopoderoso y a nuestro Señor de que Él nos ha elegido a nosotros en este momento para entender su palabra. Amén, podemos decir. Gracias al Padre por eso. En ese quinto sello vimos a los mártires de Cristo, a los mártires que han muerto antes, siguen siendo muertos hoy, pues existe un genocidio a nivel mundial, una matanza de cristianos donde quiera que vas tú.
Esa es la verdad del asunto hoy en día. Hay miles y millones de mártires cristianos que cuando llegan allá al Padre le preguntan al Padre, ellos vestidos de blanco por sus obras, que preguntan: ¿cuándo, Padre, encontraremos nuestra venganza por nuestra sangre, que fue derribada en este mundo, que fue derramada, podemos decir, a causa de la palabra de Dios? Hermanos, vendrán más, seguirán más mártires y culminará ese número, se completará ese número exactamente en el capítulo 11 de este libro del Apocalipsis, cuando finalmente sean ejecutados esos dos testigos de Cristo, los dos candelabros de aceite y de vino, que vendrán pronto a este mundo a dar testimonio contra Satanás de que ese es un falso. Finalmente serán muertos en la ciudad de Jerusalén. Eso no lo hemos visto todavía, y hay unos que ya se olvidan de eso y dicen: no, yo me voy de este planeta. La primera nave espacial que llegue a este planeta, ellos se van a montar en esa nave y se van a ir con el falso, según ellos, ¿verdad? Ese evento se llama el rapto de la iglesia. Esa mentira se llama el rapto de la iglesia. Sé que no soy muy popular con esa creencia, pues los comentarios que se escuchan, ¿verdad?, en los medios de comunicación, es que yo no creo en la teoría del rapto. Y la verdad es que la palabra de Dios hasta hoy en día no nos ha dicho nada acerca de ese evento. De 7 sellos, de 7 verdades, no existe una que diga que la iglesia será raptada. Mentira. Habla de una tribulación que viene del mundo. Viene la tribulación del falso Cristo. Eso es lo que dicen los 7 sellos, las 7 verdades. Ninguno habla del rapto de la iglesia. En el 6º sello vimos que habrán señales en el cielo, tal y como se describe en Amós, en Joel capítulo 2, que habrán señales en el cielo. Se oscurecerá el sol, se oscurecerá la luna, se pondrá rojo antes de que venga el día del Señor. Los jóvenes verán visiones, y los viejos y los ancianos verán visiones, y profetizarán en mi nombre, dice Joel. En el capítulo 15 de la primera epístola del libro de los Corintios, del versículo 50 en adelante, se describe: cuando suene la 7ª trompeta, todo esto que es carne, todo esto que tiene vida, plantas, árboles, todo eso que tiene energía, dejará de existir, porque habrá un cambio universal. Seremos transformados a esos cuerpos espirituales. Así, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta, eso es lo que describe el 6º sello. Las estrellas caerán, el sol se oscurecerá, y la gente, aquellos que creen en el rapto de la iglesia, se van a ir a esconder en las cuevas y orarán al Cristo Dios Todopoderoso para que le caigan las montañas sobre las cabezas. ¿Sabes por qué? Porque se darán cuenta finalmente que fueron engañados por sus mismos dirigentes. Primero, por andar perdiendo el tiempo bailando por ahí y no enfocarse en la palabra de Dios. Segundo, por haber sido engañados por ellos. ¿Sabes por qué? Porque a los dirigentes no les importan las ovejas,
les importa el jet en el cual vuela, se les importa las limusinas en las cuales se transporta, les importa las vestimentas que andan puestas ellos en esos cuerpos que son tumbas, blancas por fuera y negros podridos por dentro. Hermanos, la hora es crítica, la hora final se acerca rápidamente. Y escuchaste aquí en el séptimo sello que estudiamos hoy en la noche, de que ese séptimo sello, primero, además de un silencio, la ira de Dios será derramada en este mundo pronto cuando empiecen a sonar las 7 trompetas. Hermanos, cuando las 7 trompetas empiecen a sonar, esas son acciones de Dios sobre este planeta. No más sellamiento. Los vientos de las 4 partes de la tierra, como se describe en ese capítulo 7, empezarán a soplar. Y la ira de Dios se derramará sobre este mundo. Hermanos, Dios es un Dios, un fuego consumidor. Consume completamente a aquellos que están en contra de Él, como veremos en ese lago de fuego en el capítulo 20, al final del milenio. Él los va a consumir. Ya todos aquellos que no quieren aceptarlo, finalmente serán consumidos por Él, por el fuego que desciende de Él. Ese es un fuego consumidor. Quiere decir, no más almas impías, ¿verdad? Pero para ti, hermano, que tienes ese fuego de amor, de paz, de tranquilidad, el Padre no está enojado contigo. El Padre está enojado con los impíos, con aquellos que se burlan de su palabra, aquellos que dicen que no vendrá, aquellos que dicen que no, que esta Biblia todavía no se aplica. ¿Sabes qué? Se aplica más hoy en día, pues los 7 sellos son 7 verdades que nosotros sabemos. Y tú, te pregunto, ¿sabes tú lo que viene? No te pierdas las siguientes lecciones, porque vamos a estudiar las 7 trompetas del Apocalipsis. Una vez que tú tienes las verdades de Dios en tu mente, ¿verdad? Que no van en orden, los 7 sellos no van en orden, sino que son 7 conocimientos que tenemos que tener. Veremos que las 7 trompetas van en orden uno después de la otra, o sea que cuando empiecen a sonar las trompetas, ya prácticamente es muy tarde, ¿me entiendes? Porque las acciones de Dios vendrán sobre este mundo. Sabemos con certeza que la 7ª trompeta suena 3 días después que esos 2 testigos son ejecutados en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, le damos gracias al Dios Todopoderoso primero por habernos revelado, por habernos dado el significado de sus 7 sellos, de sus 7 verdades que podemos decir con confianza hoy en día que caminamos con ese conocimiento en nuestras mentes. Le damos gracias porque ustedes se han tomado la molestia de escuchar y de querer entender su palabra escrita. Le damos gracias porque sabemos que existe un grupo en este mundo que sabe cómo serán esos eventos, que desempeñarán una función, porque tú le dirás a tu vecino que el primero que viene es un falso, y estarás preparado para cuando este falso venga a engañar al mundo. Hermanos, el rapto no existe. Te lo comunicamos con el amor de Cristo y con las advertencias de Él para que tú sepas que ese es un engaño universal
Es un engaño a las iglesias hoy en día. Esa es una trampa del falso Cristo, de Satanás, que vendrá a engañar a este mundo. Muy pronto creemos, pues todo se está ordenando exactamente como lo dijo Él en su palabra. Te agradecemos tu atención, le damos gracias al Dios Todopoderoso por escuchar. No te pierdas las siguientes lecciones acerca de las 7 trompetas, y esto concluye los 7 sellos del Apocalipsis. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.